Hace poco lancé una encuesta para que eligieras las recetas de Navidad. Y hoy toca un plato que puede lucir perfectamente en tu mesa navideña. Pastel de pescado de roca con gamba cristal y una salsa que he llamado Marisol. Te aseguro que no has probado nada igual. Hemos limpiado el pescado de roca, quitando las agallas, interiores y escamas, y lo hemos enjuagado bien. En el fondo de una cacerola ponemos la zanahoria, el apio, el puerro y la cebolla cortadas en trozos grandes. Añadimos la hoja laurel y unos granos de pimienta. Encima colocamos el pescado, en este caso unos pequeños cabrachos y unos besugos de roca, aunque podéis usar el pescado que más os guste. Una vez añadido el pescado, añadimos una hoja de limonero y unas ramas de perejil. Lo cubrimos con agua mineral justo a ras y en principio no añadimos ni una pizca de sal. Encendemos el fuego medio, y tapamos la cacerola. Cuando empiece a hervir lo dejamos cocer un minuto, apagamos el fuego y con la cacerola tapada dejamos que el pescado termine a hacerse con el calor residual. Cuando el pescado se haya templado, retiramos los aromáticos y los sacamos del recipiente con cuidado. Cuando menos se rompa, más fácil será desmigarlo. El fumet lo colamos, lo usaremos un poquito más adelante. Después vamos desmigando el pescado, separando bien la carne de las cabezas, las pieles y las espinas. Si te está gustando el vídeo, danos un hype, danos un like, suscríbete. Muchas gracias. Antes de ponernos con el pastel de pescado, vamos a preparar una salsa de tomate casera. En un cazo, echamos un chorrito de aceite de oliva y añadimos un diente de ajo partido por la mitad a lo largo. Encendemos el fuego. Cuando el ajo empiece a bailar, empiece a moverse, incorporamos el tomate. He usado un tomate de pera muy maduro, lo he pelado y lo he rallado. Ahora dejamos que se haga a fuego suave durante unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando. Al final le pongo un poco de sal. En este caso no le añado azúcar porque los tomates que he usado ya eran bastante dulces. En el vaso del procesador ponemos el pescado desmigado, los huevos, la nata líquida, crema de leche, la salsa de tomate que teníamos hecha y por último la sal y las especies. Hoy voy a usar pimienta blanca y un poquito de jengibre en polvo. Ahora es el momento de decidir cómo queremos la textura del pastel. Abajo podéis ver un banner con las diferentes texturas y los tiempos de triturado. En mi caso, he optado por una textura muy fina, tipo mousse, tipo paté. Engrasamos un molde, puede ser familiar o individual como el mío, y lo rellenamos con la masa del pastel sin llegar hasta arriba. Damos unos golpecitos suaves al molde para quitar cualquier burbuja de aire que se haya podido quedar dentro. Mientras precalentamos el horno a 120 grados. Con el horno ya precalentado a 120 grados y el molde con el pastel de pescado colocado sobre una bandeja honda, llenamos esta bandeja con agua bien caliente. La tapamos y la cocinamos al baño María. Cuando esté hecho, sacamos la bandeja del horno y dejamos que el pastel se enfríe en la misma bandeja. Después lo pasamos a la nevera para que se enfríe del todo y podamos desmoldarlo con mucha más facilidad. Para preparar la salsa Marisol vamos a empezar haciendo un aceite de gambas. Pelamos las gambas y reservamos las colas para otra ocasión. En un cazo ponemos la misma cantidad de pieles y cabezas que de aceite de girasol. Lo llevamos a fuego muy suave y lo dejamos cocer tapado durante unos 20 minutos. Después lo pasamos por un chino y con la mano del mortero presionamos bien para sacar todo el jugo y aprovechar el máximo de aceite. Para preparar los huevos mollet, hervimos los huevos en agua con vinagre durante 5 minutos. En cuanto pasa el tiempo, los enfriamos en agua con hielo y cuando estén bien fríos, los pelamos con cuidado. Deben de tener esta textura que veis en la imagen.
Ponemos los huevos en el vaso del procesador. Agregamos el fumet. Añadimos el aceite de gambas y trituramos hasta que nos quede una salsa bien lisa y bien fina. Ponemos agua caliente en un cazo y colocamos un bol encima. Sobre el bol ponemos un colador y pasamos la salsa para dejarla lista y templada al baño María a unos 50 grados. Así mantenemos la textura perfecta hasta el momento de servir. Para que la fritura nos quede bien crujiente, mezclamos en un tupper las dos harinas, la de arroz y la de trigo. Añadimos un poco de sal y lo mezclamos todo muy bien. Echamos dentro las gambas cristal y agitando el recipiente, las enharinamos bien para que queden todas absolutamente cubiertas. Ahora comprobamos que las gambas están sueltas. Les quitamos el exceso de harina y las preparamos para la fritura. La gamba cristal es un marisco muy pequeño, perfecto para freír. Se parece al camarón, pero tiene un color blanco puro. En Andalucía, sobre todo en Huelva, te la sirven en un cucurucho de papel y te la comes a puñados. Una vez bien enharinadas y sueltas, las freímos en abundante aceite, bien caliente, 180 grados, hasta que queden doradas y crujientes. Después las sacamos y las dejamos escurrir sobre papel absorbente. Este crujiente de la gamba cristal nos da ese toque crispy que contrasta con la cremosidad del pastel de pescado. La salsa nos sirve como unión de todo el conjunto. Vamos a por el emplatado. Es lo mismo si lo hacéis en molde individual o en molde grande y lo cortáis a trozo. Lo primero, ponemos una capa ligera de la salsa Marisol y movemos un poco el plato para cubrir bien toda la base. Ahora colocamos en el centro del plato el pastel de pescado de roca, frío o a temperatura ambiente, como prefiráis. Por encima añadimos un buen puñado de gamba cristal dorada y crujiente, formando una especie de pirámide. Terminamos colocando unas gotas de aceite de gambas por encima de la salsa y rematamos todo el conjunto con una ramita de perejil que nos aporta una nota de color. Una receta sencilla, elegante y con muchísimo sabor, perfecta para sorprender en casa y, por qué no, para añadirla en las recetas de Navidad.